Muy bien, entonces mis apreciados jóvenes y señoritas, damos inicio a este nuevo tema que está relacionado precisamente con los indicadores que estamos abordando en este segundo periodo, que es la filosofía latinoamericana. Y quisiera entonces plantear dos interrogantes a partir del aporte de dos filósofos, uno mexicano, sí, Leopoldo Sea, y Bondi Salazar. Entonces, Leopoldo Sea nos dice lo siguiente, hace una afirmación: si hay cultura, hay filosofía latinoamericana, pero hay que seguir construyéndola y adaptándola las ideas europeas a las circunstancias americanas. Entonces es el planteamiento que él nos hace. Entonces Leopoldo Sea dice, realmente donde está presente una cultura, ¿hay filosofía? Es la primera pregunta que le hago a usted para que en este momento haga un análisis. Y recordemos que cuando hablamos de la filosofía latinoamericana es pensarnos a nosotros mismos desde nuestro contexto, desde nuestra cultura, desde nuestras costumbres, de lo que nos han ido transmitiendo nuestros ancestros. Entonces, afortunadamente, tenemos una gran riqueza aún, ¿sí? A pesar de tantas circunstancias negativas que hemos podido vivir. Entonces, Leopoldo Sea dice, bueno, donde hay cultura, hay filosofía. Pero Bondi Salazar dice, pues de alguna forma refuta un poco y nos dice que únicamente estamos haciendo es una imitación. Entonces él afirma, dice que mientras no se puede o hacer una auténtica filosofía latinoamericana, mientras sigamos siendo dependientes de Europa. O sea, mientras haya esa dependencia material, no se puede, él dice, hablar de una filosofía latinoamericana. Entonces, lo que realmente se está llevando a cabo, según él, es una imitación. Y con respecto pues al pensamiento europeo, hay que aceptarlo de manera temporal hasta que logremos acabar con la dependencia material. Entonces, la pregunta para ustedes con respecto a este filósofo es, ¿realmente la dependencia material significa que nosotros no podamos realmente hacer filosofía, dar a conocer nuestro pensamiento? ¿O nos quedamos con la primera afirmación de Leopoldo Sea, que nos dice que realmente pues donde hay cultura, hay filosofía, ahí está el pensamiento, hay una identidad, nosotros pues lo podemos defender y lo podemos dar a conocer? Entonces, mis apreciados jóvenes y señoritas, esta es la primera introducción que les quería hacer, y para que continuemos precisamente estudiando lo nuestro, nuestra cultura, precisamente todo este pensamiento, dice, hemos recordado nuestra historia, la historia de una Latinoamérica herida por su pasado. Lamentamos nuevamente el arrebato de la identidad que apenas queríamos conocer. Hoy cedemos el paso a la mujer andina, que aprende, escribe y vive su historia desde el pensamiento crítico. Entonces, el día de hoy, mis apreciados jóvenes y señoritas, abrimos nuestro telón precisamente a ese aporte que nuestras mujeres también, desde un pensamiento crítico y analítico, quieren hacerse presente, tomar el escenario en medio de nosotros. Recordemos que hoy la mujer ha tenido precisamente un valor muy positivo, ¿sí? Se ha estado reconociendo a medida que ha ido pasando el tiempo ese valor tan fundamental desde un pensamiento, de una perspectiva, y cómo ha ido, digamos, dándose a conocer en diferentes escenarios, y precisamente a través de su trabajo, de su entrega, de su lucha. Y por ello, desde la filosofía latinoamericana, les quiero invitar para que nosotros también podamos conocer a algunas pensadoras que se han adentrado
precisamente en el contexto, en la situación que les ha tocado vivir, y a partir de allí ellas nos quieren transmitir también una filosofía que la podemos hacer vida y el cual nos impulsa también a seguir en ese pie de lucha que precisamente hablar de Latinoamérica es hablar de la situación que hoy estamos viviendo, ¿sí? Venimos de una situación de lucha, de protesta, del pueblo que levanta su voz ante las injusticias y hoy encontramos entonces también unas grandes pensadoras. ¿Quién me colabora entonces con esta breve lectura de este texto? Yo, profe. Muchas gracias. La historia de la filosofía latinoamericana estuvo y está marcada por una fuerte tendencia androcéntrica, desde la cual se ha gestado un discurso filosófico unilateral y dominante que excluye a la mujer como sujeto capaz de pensar y de pensarse a sí misma. Hoy apostamos a una transformación de la filosofía latinoamericana y a partir de la experiencia de las mujeres. Muy bien, entonces muchas gracias por su participación. Vamos a colocar precisamente hoy en nuestro escenario a estas grandes mujeres pensadoras que han marcado también un hito en nuestra historia. Y voy a empezar entonces con Francesca Gargallo, que es una pensadora italoamericana, ¿sí? Porque, bueno, pues nace en Italia, pero luego pues se instaura aquí en América Latina y vamos a tener presente entonces esa postura, lo que ella nos quiere brindar precisamente desde su discurso, desde su pensamiento y hace precisamente en este contexto un aporte significativo. Entonces, alguno de ustedes que quiera tomar la iniciativa también me colabora haciendo la lectura de la parte que está aquí, después de las comillas, entre paréntesis, todo lo relacionado con, pues, con su perspectiva, con su pensamiento. Teniendo presente, ¿no?, que esta mujer, pues, fue una incansable viajera, es decir, que estuvo en diferentes países, conociendo culturas, y ello le permitió también como tal producir grandes escritos, ¿no?, en cuanto a novela, poesía, contando, pues, y haciendo especial énfasis en el feminismo latinoamericano. Además, debemos tener presente sus escritos y ojalá ustedes se interesen por investigar, profundizar en el pensamiento de esta gran mujer. Entonces, ¿quién me colabora con la lectura de ella que está aquí en estos renglones? Bueno, entonces voy a escoger, si no lo hacen ustedes. Camila Jurado, por favor, me colabora entonces con la lectura de este texto. Me hice la idea de que para entender el pensamiento de las mujeres indígenas acerca de su ser mujeres y cómo construirse una mejor vida sin traicionar sus comunidades, debía comprender desde donde este pensamiento se genera, desde cosmovisiones que no son la tradición europea. Desde la resistencia a las definiciones externas, desde relaciones patriarcales donde se tienen tradiciones ancestrales de supremacía masculina con la misoginia del catolicismo y la violencia de la conquista y la colonización. Gargallo, 2012. Muchas gracias, Camila, por su participación. Entonces ella dice que si realmente quiere dar a conocer el pensamiento de la mujer indígena, es decir,
el punto de partida precisamente está en adentrarse en la cosmovisión de la cultura. Para ella, dice, no está bien que si yo quiero hacer, o mejor, profundizar en el pensamiento de nuestros indígenas, el punto de partida no va a ser dar a conocer la cultura europea, al contrario, ¿sí? Tienes que conocer la cosmovisión de nuestros indígenas, de su cultura, de sus tradiciones, y a partir de allí, entonces, hacer filosofía. Por ello, ella pues también hace o elabora una obra relacionada pues con el feminismo, Abyala, que es tomado del pueblo Kuna, donde avanza pues a paso firme con el propósito de elevar la diversidad de las voces de las mujeres generalmente olvidadas y silenciadas. Expresan su pensamiento y su acción transformadora en el seno comunitario de los pueblos indígenas a los que pertenecen. Es decir, que si realmente el criterio que se debe tener para poder hablar es en primer lugar conocer. Si yo no puedo hablar o defender un pensamiento de aquello que no lo he tenido la posibilidad de conocerlo, de contextualizarme, de estar en dicha cultura, de estar en dicha realidad, de afrontar las situaciones, las problemáticas que allí se están viviendo. Entonces, por eso, esta mujer precisamente nos habla o toma precisamente ese punto de partida, ¿sí? Es decir, de poder tener ese conocimiento, y finaliza pues aquí, miren, para no traicionar a una comunidad, ¿sí? Para no traicionar su pensamiento, es decir, yo no puedo hablar de lo que no sé, ¿no? Y eso es precisamente lo que ella nos da a conocer. Y más adelante entonces tenemos a otra de las grandes pensadoras que vamos a dar a conocer en este momento, precisamente Silvia Rivera Cusicanqui, también una activista, pues primero socióloga, ¿no? Pero también es una gran activista boliviana de origen aymara, investigadora de las cosmologías, ¿sí? Quechua, aymara, así como el anarquismo, el sindicalismo, el catarismo y el indianismo boliviano. En primer lugar, compartirles pues que esta fue una gran pedagoga, que fue maestra pues en el sector rural, y ya ustedes pues ya conocen, sí, todo lo que implica pues ser docentes y la pedagogía que ella utilizaba, su didáctica para dar a conocer pues también su respectivo pensamiento. Y como docente pues también entre su quehacer precisamente habla precisamente de su cultura, de defender precisamente sus costumbres, y ella nos comparte pues un pensamiento que está relacionado, o su producción intelectual gira en torno a la teoría del colonialismo interno, e invita a reflexionar desde una mirada del Che las realidades coyunturales latinoamericanas. Entonces aquí tiene una frase célebre, dice, mirar hacia atrás es también ir hacia adelante. Es decir, que nosotros no podemos olvidar o desconocer la historia de los acontecimientos que han sucedido. A partir de allí, nosotros entonces vivimos nuestro presente y vamos orientando nuestra mirada hacia el futuro para ir mejorando. Y entonces el pensamiento que ella quiere plasmar está relacionado precisamente entre nuestros indígenas y los europeos, pues que llegaron cuando se llevó a cabo la colonización. Entonces ella nos habla del Che, es decir, ese encuentro que se da entre el blanco y el negro, ¿sí? Ella dice que de esos dos encuentros, bueno, nace un tercer color que es el gris, pero que de lejos, bueno, pareciera, bueno, ese tercer color. Y dice, mire, existimos los que somos chejés, que no somos indios, ni tampoco somos europeos,
y somos las dos cosas, identidades que no se funden entre sí, pero que se articulan. Esa es para Silvia entonces la potencialidad emancipadora y creativa del Che, elementos distintos que chocan entre sí y no buscan sintetizarse. Entonces, miren, vamos a encontrar pues que a partir de el mestizaje vamos a encontrar también esa articulación de nuestra raza, ese encuentro precisamente se habla pues de las dos culturas cuando se lleva precisamente la colonización de, de nuestra Latinoamérica, desafortunadamente que no fue tan positiva porque los conquistadores vinieron a imponer sus propias costumbres, acabaron nuestra civilización, digámoslo de alguna forma, a través de la violencia, se dieron los atropellos, se llevaron a cabo los saqueos, muchísimos de nuestros indígenas perdieron la vida, ellos impusieron un idioma, una nueva forma de concebir la vida, de pensar, y bueno, entonces nuestros indígenas tenían su pensamiento, su filosofía, pero desafortunadamente, pues digámoslo así, aunque para ellos sí es un progreso, pero para nosotros es una explotación de todas las cosas que nuestros indígenas conservaban. Y a partir de allí, entonces, también estas mujeres quieren precisamente plasmar su pensamiento, su filosofía, y que está relacionado precisamente con lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Las protestas, las luchas, y por ello quisiera también presentar a Rigoberta Menchú. Esta es una gran activista de Guatemala, quien luchó incansablemente por los derechos de los indígenas. Y ella fue reconocida con el Premio Nobel de Paz en 1992. Sin embargo, cuando ella estaba recibiendo el mismo, decía pues que no se sentía bien cuando había perdido a su madre y a su hermano en las confrontaciones entre el Estado y las guerrillas que militaban, y pues más de 1.500 muertos, incluso también su padre fue quemado, y esta es la situación que ella le tocó vivir, ¿no? Una mujer de la cultura maya, campesina, que en ese tiempo su familia trabajó eh, en las grandes fincas de los poderosos, ¿sí? En ese momento, y su infancia, su juventud, pues estuvo marcada por las situaciones de injusticia, la discriminación racial, la violencia, y como ya lo mencioné, pues algunos miembros de su familia fueron torturados, asesinados por los militares, ¿no? Por la policía, lo que les acabo de comentar, pues lo que estuvimos viviendo en estas protestas. Y ella escribe o da a conocer pues su testimonio de vida, de toda esta situación que le ha tocado vivir, y que hoy pues quiero hacerla presente entre ustedes para que miremos que a lo largo de nuestra historia la voz de la mujer se ha levantado, se ha dado a conocer en favor de la justicia, ¿no? De la reivindicación de los derechos que se violan, que se atropellan. En el mes anterior estuvimos también recordando esas mujeres valerosas de la insurrección comunera de 1800 que vivimos en nuestra región, ¿no? En el municipio de Túqueres, Guaitarilla, los municipios cercanos ante la situación de las injusticias, los impuestos que se estaban llevando. Y hoy entonces también aquí presento este pensamiento de Rigoberta Menchú, quien me colabora entonces este recuadro, por favor, haciendo la lectura de estos 5 renglones. Mis abuelos mayas, a partir de allí.
Bueno, entonces le voy a pedir el favor a Daniela Trejo, me colabora con la lectura. Mis abuelos mayas me enseñaron que los sueños nacen con nosotros, pero todo sueño necesita ser cultivado y cosechado. Yo solo dejo que mis sueños cambien por el tiempo, para que la humanidad los cultive a su favor. Menchú Muy 2000. bien, muchas gracias. Precisamente en cada persona que quiere levantar la voz, precisamente es porque tiene un ideal, porque tiene un sueño y porque a partir de allí es ese motor que le impulsa a elevar su voz de protesta porque quiere que las cosas cambien y a futuro realmente se puedan cosechar unos resultados positivos. Y esta precisamente fue la voz de Rigoberta Menchú, que en ese momento pues hacía o trabajó arduamente por la reivindicación de la justicia social y unas mejores condiciones de vida. Desafortunadamente, pues la política de ese momento, como lo vivimos en la actualidad, lo que hizo fue reprimir a través de la lucha de la fuerza militar, incluso implementó una política de exterminio contra la población indígena maya, es decir, de la que ella provenía, y miren cómo a través de la fuerza de la violencia, el gobierno quiere acabar con la voz de muchas personas que reclaman unos derechos que son justos. Y ella entonces fue víctima pues de esta situación. Su madre y su hermano mayor, como ya los mencioné, pues fueron torturados y asesinados por los militares y su padre quemado vivo durante una protesta. Miren, cualquier parecido con la realidad que en las protestas estuvimos viviendo, pues sí, es coincidencia. Y entonces ella siguió trabajando, miren cómo ella nos habla de esos sueños, de esos ideales, fue perseguida y entonces tuvo que emigrar pues a México, pero de ella desde allí siguió luchando en favor de su cultura, de su región, hizo las denuncias a nivel internacional, la grave situación de los indios de Guatemala que estaba viviendo, y también contribuyó en la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU. Entonces miren que es importante pues tener presente el pensamiento de esta mujer que está relacionado precisamente con la situación que estamos viviendo en nuestro país ante tantas situaciones de injusticia, desigualdades y aquí tenemos este otro vivo ejemplo. A continuación, pues un pequeño video relacionado con su pensamiento. Tuve dos reacciones. Uno fue que hubiera querido ver a papá, mamá, los hermanos, acompañándome en ese día y sentía mucha nostalgia por ellos. Para tener premio Nobel no era necesario que mis padres estuvieran muertos y muchos otros, pero al mismo tiempo era un mensaje muy grande para decir lo que vivimos. En fin, yo pienso que los primeros sentimientos siempre se relacionan a la vida y lo que uno haya corrido en estos largos años de existencia. Bueno, desde que salí hace 10 años, nunca deshice la maleta. Siempre pensamos que la historia de exilio iban a ser pocos años. Poco a poco fue alargando y hoy aquí estamos. Todavía con un trecho importante que caminar para la paz en Guatemala. Los objetivos quizá más importantes era volver a la tierra, quizá volver a rehacer la vida. Sin embargo, muchos de esos nunca va a pasar en la historia. Yo soy una mujer que nunca estaría contenta en una casa, olvidándome de la noticia del mundo o de los acontecimientos. En fin, no estoy renunciando de todo, pero la vida que hemos vivido en estos 10 años han sido muy anormales, han sido de carreras, pero sobre todo de aprendizaje. Hay una historia nueva y es parte de un tejido. Yo pienso que igual como los 500 años que cada uno sobrevivimos desde los escombros de las
la desnutrición desde los escombros de la discriminación y la opresión, para nosotros los indígenas no es un tiempo malo exactamente. Es un tiempo donde nos ha permitido las reivindicaciones, es un tiempo que nos da mucho brillo del futuro. Y yo estoy completamente seguro que en muchos países de América los indígenas viviremos eternamente. Y ojalá que así sea, y depende de la sociedad. También mucha gente se siente orgullosa de la cultura de América y la cosmovisión de los indígenas. Solo lo único que puedo pedir es que no nos idealicen, porque nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Hay muchas cosas también han cambiado, especialmente en la lucha de la gente, en su mentalidad, los espacios que ha logrado en la organización social y la existencia de numerosos dirigentes populares que son una perspectiva del pueblo guatemalteco. Así como la militarización ha crecido o se ha profundizado más, especialmente en la impunidad, y todo esto es parte de la realidad guatemalteca que indudablemente no está separado del pasado, o sea, no se separa de las montañas tiemblan, pero que sigue ocurriendo y con una riqueza o una complejidad mucho más grande. Y quizá para finalizar, una de las medidas más importantes es hacer realidad que algún día los indígenas sean parte de un congreso mixto, sean parte del poder, sean parte de las decisiones políticas, económicas, militares y culturales de la sociedad guatemalteca, para que comprendamos nuestro mundo y nuestra nación plural. Yo deseo volver a Guatemala con más frecuencia. Espero que la Fundación Vicente Menchú, que es la fundación que en honor al Premio Nobel le dedico a mi querido padre, también tenga un papel en Guatemala y en los conflictos en Centroamérica principalmente. Lo que yo haga por Guatemala será una contribución al continente. Crucé la frontera, amor. No sé cuándo volveré. Tal vez cuando sea verano, cuando abuelita Luna y padre Sol se saluden otra vez en una madrugada esclareciente, festejados por todas las estrellas. Anunciarán las primeras lluvias, retoñarán los ayotes que sembró Víctor en esa tarde que fue fusilado por militares. Florecerán los duraznales y florecerán nuestros campos. Sembraremos mucho maíz, maíz para todos los hijos de nuestra tierra. Regresarán los enjambres de abejas que huyeron por tantas masacres y tanto terror. Saldrán de nuevo de las manos callosas, tinajas y más tinajas para cosechar la miel. Crucé la frontera, amor. Volveré mañana, cuando mamá torturada teja otro vestido de color, cuando papá quemado vivo madrugue otra vez, para saludar el sol desde las 4 esquinas de nuestro ranchito. Entonces habrá cucha para todos, habrá pop, la risa de los patojos, habrá marimbas alegres, habrá nombres en cada ranchito, en cada río, para lavar el nixtamal en la madrugada. Se encenderán los soportes, alumbrarán las veredas, las rocas, los barrancos y los campos. De verdad que este es un poema muy sentido de la realidad que vive esta mujer y lo expresa pues a través de estas palabras, ¿no? Este gran poema, Crucé la frontera. Qué bueno que ustedes lo vuelvan a leer. En la guía incluso hay un link que se les comparte ahí donde está el pensamiento de ella. Si a alguno le llama la atención, puede precisamente profundizar en este pensamiento. Y quisiera finalizar entonces con alguno de ustedes que me colabore haciendo la lectura de esta. Dice: queridos estudiantes, esta era una guía que estaba preparada desde el mes de abril. Entonces
finalizo con estas palabras de aquí. ¿Quién me colabora entonces con la lectura ahí donde dicen Filosofía Grado 11, Instituto Teresiano, queridos estudiantes? Bueno, entonces, Eduardo Benavides, por favor, me colabora con la lectura. A ver, profe. Queridos estudiantes, Colombia atraviesa una situación difícil. Los últimos días hemos sido testigos de una eh, de un panorama de... Profe, Señor. lo que pasa es que estoy conectado desde el celular y no miro muy bien, profe, se mira muy pequeño. Bueno, entonces algún otro compañero, por favor, que me colabore. Gracias, Eduardo. Bueno, profe, qué pena con usted a que esté No se pidiéndole preocupe. disculpas. ¿Quién de ustedes, por favor, mis apreciadas señoritas, jóvenes, que quiera? Yo, profe. Muchas gracias. Dice, queridos estudiantes, Colombia atraviesa una situación difícil. Los últimos días hemos sido testigos de un panorama desolador con sentimientos de impotencia, dolor e indignación. La bandera de Colombia se mancha de sangre. Por medio de esta herramienta los invito a expresarse. Hagamos del aula de filosofía un espacio abierto de reflexión, pues la educación es el arma más poderosa. Que este espacio sea el medio donde su voz se levante. Escribe una frase, una reflexión o postea una imagen, video, dibujo, etc., como símbolo de apoyo o desacuerdo con el paro nacional y la situación del país. Muchísimas gracias por su participación. Miren que entonces absolutamente esto nos cae como anillo al dedo, la temática que estamos abordando a partir de la realidad que estamos viviendo. O sea, nosotros no podemos ser ajenos, no desconocer, como nos mencionó esta gran pensadora. A veces es fácil criticar y juzgar desde un escritorio, desde la casa, pero cuando realmente tenemos que enfrentar la situación, padecer las diferentes injusticias, toda la situación de pobreza, muchos de sus hogares en estos días me imagino que tuvieron que vivir el desabastecimiento de sus alimentos, del gas, del combustible. Muchos de sus padres de familia tuvieron que perder hasta los cultivos, las cosechas, por esta realidad, pero esperamos pues que a futuro sí tengamos algo más positivo y prometedor en favor de todos. Y qué bueno, mis apreciados jóvenes y señoritas, que ustedes a partir de esta situación también empiecen a pensar en unas nuevas propuestas y que en el mañana nos puedan representar, ¿sí? Asumir ese liderazgo de una comunidad y por qué no, pues también en los estados mayores, desde el estamento gubernamental, pero con ese pensamiento común, ¿sí? Desafortunadamente, todos los que nos han gobernado han ido desde esa perspectiva individualista, desde ese trabajo para ellos, pero no para los demás. Entonces, qué bueno que nosotros, desde este tema que estamos abordando de la realidad de Latinoamérica, nos ayude a tomar conciencia, a ser más reflexivos, a asumir todo este quehacer con responsabilidad y esperamos pues que a futuro la situación de nuestra sociedad pueda cambiar y pueda ser mejor. Entonces, este es el tema, mis apreciados estudiantes, que les quería compartir. A continuación, doy a conocer la actividad que van a ejecutar para que la puedan desarrollar de manera efectiva, de manera eficiente. Entonces, el primer punto dicen: después de leer y comprender la guía de aprendizaje, en un cuadro comparativo establezcan los aspectos más importantes de las tres posturas de las pensadoras latinoamericanas, Rigoberta Menchú, Silvia Rivera y Francesca Garrillago. Segundo, ¿qué entiende por
¿qué entiende por filosofía indigenista? Entonces esto lo deben argumentar en 10 renglones. Para usted, ¿qué es la filosofía? Entonces sí, indigenista. Tercero, ¿considera importante el papel de la mujer dentro del pensamiento latinoamericano? ¿Por qué? Cuarto, después de ver el siguiente video que ya les acabé de proyectar y leer el fragmento, miren, aquí está el mismo poema de Crucé la frontera por escrito, de esta gran pensadora, Rigoberta Menchú. Entonces, realizar un escrito sobre las influencias de la vida de la autora en relación con su obra, es decir, o sea, qué relación tiene pues con su pensamiento, cómo o en qué medida su experiencia personal jugó un papel fundamental en el desarrollo de su pensamiento. Entonces, aunque habla por sí mismo, pues el video, este escrito que está aquí, la socialización que les acabo de realizar, y finalmente hay un punto 5, a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso de formación, redacte un texto relacionado con la historia latinoamericana o con el pensamiento, pues, o con la filosofía latinoamericana, donde se evidencien los acontecimientos más significativos. Ojo, con argumentos filosóficos y estrategias para fortalecer nuestra identidad. Recordemos que cuando hacemos filosofía latinoamericana, les repito, es pensarnos a nosotros mismos desde nuestra cultura, desde nuestras culturas, hacer que se recupere nuestra propia identidad y que no se pierda. Entonces, mis apreciados estudiantes, realmente este es el tema que se les quería compartir. A continuación, se abre el espacio para las dudas, inquietudes, aquellas cosas que hayan quedado y no tan claras para poderles explicar.